Estimados estudiantes, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica de nuestra asignatura denominada Orientación para la Investigación. En esta tercera semana vamos a trabajar dos componentes centrales de toda propuesta de investigación que no solamente se presenta con la solicitud de aprobación de tema y título, sino también en el anteproyecto o protocolo. Estamos hablando del planteamiento del problema y la justificación. En las semanas anteriores dimos dos pasos muy importantes. La semana 1, donde seleccionamos nuestra línea de investigación, así como nos indica nuestro reglamento, únicamente podemos ceñirnos en las líneas determinadas por la institución. Ese paso previo ya lo hicimos en la semana 1. En la semana 2 delimitamos ya el tema y formulamos nuestro título tentativo. Habíamos hablado de que decimos título tentativo porque esto está sujeto a la aprobación justamente de la institución. Una vez que contemos con la aprobación oficial de la institución, por supuesto, ahí ya se devuelve nuestro título ya aprobado, nuestro título oficial. Muy bien, ahora nos corresponde ya avanzar hacia una pregunta fundamental y es que ¿qué situación problemática justifica que ese tema que nosotros estamos presentando ante la institución sea investigado? Ustedes saben que el CONES estipula, ¿verdad?, que tenemos que nosotros concluir nuestro programa de posgrado de nivel maestría con un trabajo de investigación que dé un aporte significativo a nuestra ciencia, en este caso a las ciencias de la salud. Por tanto, sí o sí nosotros tenemos que justificar el por qué estamos tomando justamente este tema y delimitamos en título y solicitamos esa aprobación. ¿Cuál es la justificación profesional, la justificación metodológica, la justificación social, ¿verdad? Del por qué nosotros estamos optando por esta investigación. Es importante, ¿verdad?, comprender que un título por sí solo no constituye todavía una investigación. El título nos indica qué se quiere estudiar, pero no explica por qué ese estudio es necesario. Nosotros tenemos que justamente fundamentar las razones. Para eso justamente contamos con el planteamiento del problema. ¿Se acuerdan que también estuvimos luego trabajando sobre el quid, sobre la problemática que nosotros observamos en la realidad, que en base a eso estuvimos bosquejando nuestro tema y título? Entonces, eso ahora le vamos a dar cuerpo. El planteamiento del problema tiene una estructura metodológica fija que no puede variar y que procesualmente tenemos que cumplir párrafo a párrafo. Entonces, el planteamiento del problema nos permite justamente mostrar detrás del título, ¿verdad?, existe una situación real, observable, relevante, susceptible de análisis académico. En el campo de la administración y gestión hospitalaria, que es nuestro programa de posgrado, esa situación puede relacionarse, por ejemplo, con servicios de salud, programas institucionales, así como estábamos viendo en cada una de las líneas de investigación. Procesos administrativos, calidad de atención, talento humano, uso de recursos, indicadores de cumplimiento o no, ¿verdad? Pacientes, usuarios, toma de decisiones, todo ello, así como vimos en cada una de las líneas de investigación. También vamos a trabajar la justificación que responde a dos preguntas esenciales. La primera, ¿por qué investigar este tema? Y la segunda, ¿para qué investigarlo? Nosotros tenemos que fundamentar cada una de estas preguntas para que nuestra investigación tenga el sustento requerido, no solamente por la institución, sino también por los órganos rectores de la educación superior en nuestro país. Entonces, una investigación de posgrado más el nivel de maestría debe demostrar pertinencia académica, utilidad social, valor institucional y relación con la formación profesional. Bien, pasamos entonces a nuestro mapeo, que siempre estamos haciendo partícipe, ¿verdad?, a todos los estudiantes al inicio de cada ponencia. Podemos observar en este momento, ¿verdad?, que estamos en una etapa intermedia, ya que vamos a tratar en primer lugar el planteamiento del problema en las subsiguientes o en los subsiguientes
slides vamos a ver justamente la justificación y la semana 4 ustedes tienen que entregar la propuesta final. Dentro de su aula virtual les voy a proporcionar de un formato de presentación de tema y título para aprobación, tal como lo solicita la institución, y la actividad 4 va a consistir en integrar todas las tareas que hemos hecho hasta ahora. En la semana 1, selección de línea de investigación; semana 2, tema y delimitación del título; y ahora en la semana 3, planteamiento del problema y justificación. Entonces, todo ello ustedes integran en un solo documento y presentan como propuesta oficial ante la dirección de investigación, quienes van a acceder a estas actividades, a esta actividad final, ¿verdad?, que ustedes van a proporcionar en la siguiente semana. Entonces, vamos a tratar primeramente el tema intermedio en este caso, que es la construcción de la propuesta de investigación. Ya no vamos a solamente elegir tema, tampoco vamos a estar desarrollando la tesis global, ¿verdad? Solamente nos vamos a centrar en la estructura del planteamiento y la justificación. Entonces, estamos en la fase de construcción de la base argumentativa que dará sentido al estudio. Muy bien, en la semana 1, como ustedes ven, tuvimos nuestro punto de partida, que fue selección de línea de investigación institucional, lo cual nos permitió, ¿verdad?, ubicar el trabajo dentro de uno de los campos aprobados para la maestría en administración y gestión hospitalaria. En la semana 2, como en el siguiente recuadro, avanzamos hacia la delimitación del tema y la formulación de nuestro título provisorio. Ahí justamente aprendimos que la idea amplia debe ser precisada. Por ejemplo, no era solo, en los ejemplos que vimos ahora, no era solamente decir calidad hospitalaria, sino que teníamos que indicar calidad de qué, en quiénes, en qué servicio, en qué institución, en qué lugar y durante qué periodo. Todo esto ya lo tenemos ahora nosotros delimitado. Ahora nuestro desafío va a ser explicar qué problema existe detrás de ese título. Y eso exige justamente pasar por la formulación del tema a la argumentación del problema. La investigación, así como nosotros ya venimos repitiendo muchas veces, es justamente construir en secuencia, paso a paso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no podemos iniciar desde la mitad? Sí o sí hay que arrancar del punto de partida, porque del punto de partida dependen las siguientes etapas. Entonces, sí o sí recordar que no se puede saltar directamente, por ejemplo, a los objetivos de investigación sin primeramente pasar por la delimitación de nuestro tema y de nuestro título provisorio. Entonces, si el problema no está bien planteado, habíamos hablado, ¿verdad?, los objetivos pueden quedar desordenados, la metodología puede perder dirección y la justificación puede sonar débil. Por esa razón es que esta semana vamos a enfocarnos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué preocupa lo que está ocurriendo? ¿A quiénes afecta esta situación? ¿Qué consecuencias puede generar? ¿Por qué merece ser estudiado desde la gestión hospitalaria? Una vez que tengamos la respuesta a estas preguntas, ya vamos a tener una argumentación sólida para la presentación de nuestra propuesta. Muy bien, pasamos al siguiente. El propósito metodológico. Muy bien. El propósito metodológico, de esta semana es que cada uno de ustedes redacte una primera versión del planteamiento que sea breve, ¿verdad?, del problema y de la justificación de la investigación conforme a una estructura por párrafo que vamos a estar viendo en el transcurso de la clase. No significa, ¿verdad?, redactar un capítulo completo de tesis. Significa construir justamente una base clara, coherente, académicamente aceptable para poder seguir avanzando. En este caso debemos presentar o debemos ser capaces de describir el contexto en el que se ubica el problema. Esto implica justamente explicar brevemente el escenario general del tema. Por ejemplo, si el estudio trata sobre calidad percibida en urgencias, se puede iniciar señalando que los servicios de urgencia son espacios críticos dentro de instituciones sanitarias, por ejemplo, ¿verdad?
¿Y por qué esto? Porque reciben alta demanda y requieren respuesta oportuna. Después de explicar esta situación problemática concreta en donde ya abordamos nuestra problemática central o nuestra variable o nuestra categoría de análisis, entonces ya pasamos a explicar la situación de manera más concreta. No basta solamente con mencionar que el tema es importante, sino que debemos indicar justamente qué situación genera esta preocupación. Por ejemplo, reclamos de usuarios, demoras, dificultades de comunicación, sobrecarga del personal, baja adherencia a tratamientos. Puede ser también dificultades administrativas o puede ser falta de información para toma de decisiones. Entonces, todo ello puede ocasionar, ¿verdad?, que se requiera que se pueda visualizar esa problemática, que se pueda tratar esa problemática. Muy bien. También debemos identificar posibles causas y esa parte es muy importante porque las causas también nos pueden servir como dimensiones de nuestra variable o de nuestra categoría de análisis que nos va a permitir después tratarlas de manera individual en nuestras preguntas específicas. Nuestra variable es la parte central de la problemática que estamos presentando. Esa variable, o sea, esa problemática que se observa se debe a diferentes factores. Puede ser el factor edilicio, puede ser factor de capacitación de personal, puede ser factor capacitación de usuarios, eh, puede ser factor también de, así como ya dijimos, de edilicia e infraestructura. Entonces, todo eso puede constituir justamente dimensiones de nuestra variable o categoría de análisis dependiendo del enfoque de nuestra investigación y determinar las causas dentro de nuestro propio planteamiento del problema ya puede ir identificando esas dimensiones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de título de investigación? Habíamos dicho que nuestro título de investigación ya se puede indicar de manera general, no solamente el enfoque metodológico de nuestra investigación, sino también los límites en los cuales nos vamos a ceñir para tratar esa variable o esa categoría de análisis en específico. Entonces, en las causas que nosotros vamos a identificar dentro del párrafo de nuestro planteamiento del problema, ya vamos a ir identificando las dimensiones probables de nuestra variable o categoría de análisis. Entonces, en esa etapa debemos tener mucha prudencia, ¿verdad? Porque no podemos tomar la totalidad, sino que tenemos que identificar todo aquello que direccione justamente nuestra investigación. Entonces, también hay que tener cuidado porque no podemos afirmar causas definitivas si todavía no estamos investigando. Es nuestra primera hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es justamente la primera verdad nuestra que nosotros la tenemos concretada de acuerdo a la información que tenemos en ese momento. ¿Cuál es justamente la característica de la hipótesis? Que esto puede ir cambiando de acuerdo a que tengamos o no más acceso a información. Entonces, es una verdad que es muy circunstancial y que puede ir variando conforme a los nuevos hechos a los cuales tengamos acceso. Entonces, primeramente, para ahora mismo, de acuerdo al contexto que tenemos, de acuerdo a lo que sabemos, entonces, esto podrían ser las causas. Pero esas causas, mientras más vamos investigando, pueden ir variando, pueden ir ajustándose o pueden también mantenerse igual. Pero en sí no podemos decir que son las causas definitivas todavía porque aún estamos en un momento muy incipiente de nuestra investigación. Entonces podemos utilizar expresiones como podría estar relacionado con o posiblemente se vincule, o también podemos decir entre las posibles manifestaciones se observan tal causas, ¿verdad? También tenemos que señalar las consecuencias o relevancia del problema que estamos observando. Eso justamente nos va a permitir mostrar por qué importa investigar. ¿Se acuerdan que seguimos en esa secuencia de por qué, para qué y qué utilidad va a tener nuestra investigación, ¿verdad? Un problema puede afectar a usuarios, pacientes, personal de salud, procesos institucionales o decisiones de gestión, porque hace esta diferenciación, porque podemos hablar justamente de un enfoque
y de un enfoque cuantitativo. Por eso es que justamente nos hace la diferencia en nuestra población, que pueden ser personas, grupos de personas correspondientes a ciertos sectores, como por ejemplo usuarios, pacientes, personal, o también si son categorías de análisis sobre documentaciones, por ejemplo, pueden ser procesos institucionales o decisiones de la gestión de esa institución específica a la cual vamos a ceñir nuestra investigación. También tenemos que formular una pregunta general preliminar en base a todo esto que estamos exponiendo en nuestro planteamiento del problema. Entonces, el último párrafo, el párrafo de cierre de nuestro planteamiento del problema ya conlleva nuestra pregunta general de la investigación, que va a ser, por supuesto, también preliminar, teniendo en cuenta que nuestro título también está en estudio o que va a estar en estudio justamente de la dirección de investigación. Una vez que contemos con estos datos, entonces pasamos ya a la justificación de nuestra investigación, que también cuenta con sus propias dimensiones. Tiene una dimensión académica, una dimensión social, institucional, profesional y ética. Justamente nos pide nuestro reglamento de tesis de la maestría. Muy bien. ¿Qué es el planteamiento del problema? Ustedes cuentan en su aula con un material de lectura que es justamente un resumen de varios libros que justamente les va explicando punto por punto conforme solicita justamente nuestro programa de estudio también, como para que ustedes tengan un acercamiento metodológico dogmático de a qué nos referimos cuando hablamos de planteamiento del problema, que no es formulación del problema. Formulación del problema está únicamente en el último párrafo dentro del planteamiento del problema. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Es la explicación ordenada de la situación que motiva la investigación. Entonces, cuando planteamos un problema, no estamos simplemente diciendo, me interesa este tema, sino que estamos construyendo una argumentación. Esa argumentación debe mostrar que existe una situación que requiere ser comprendida, analizada o, en todo caso, evaluada. ¿Se acuerdan que nosotros no podemos tomar cualquier tema de investigación, sino que tenemos que dar un aporte? Para dar un aporte tiene que tener una significancia, no solamente a nivel social, sino también para nuestra profesión. No es que solamente me interesa este tema porque sí, hay muchos factores que hay que tener en cuenta para poder cumplir con nuestra investigación, que nos va a permitir justamente egresar de esta maestría. Un buen planteamiento del problema responde varias preguntas, y esta pregunta se responde por párrafos. En primer lugar, ¿qué ocurre? En qué ocurre tenemos que definir nuestra variable principal o nuestra categoría de análisis. Segundo párrafo, ¿dónde ocurre? Tercero, ¿a quiénes afecta? Cuarto, ¿cómo se manifiesta? ¿Con qué podría estar relacionado? ¿Qué consecuencias genera? ¿Qué pregunta surge justamente que englobe, que condense esa situación que estamos observando en base, por supuesto, a nuestro tema y título de investigación? Por ejemplo, si nuestro título es calidad percibida por usuarios adultos del servicio de urgencia de una institución sanitaria de Capiatá del año 2026, que venimos usando ese ejemplo ya desde hace 2 clases. Entonces, nuestro planteamiento del problema de ese ejemplo en específico no se va a limitar solamente a decir que la calidad es importante, que se da. Ya se han leído muchos trabajos que vienen con ese argumento, sino que debemos explicar el contexto del servicio de urgencias, la presencia de reclamos, dificultades en la orientación al usuario, tiempos de espera. También puede ser la organización del proceso de atención. Entonces tenemos que diferenciar también el planteamiento del problema de la opinión personal. O sea, yo puedo decir, ay, no, es muy malo ese servicio, no está funcionando nada, la calidad es pésima, pero esas son conjeturas mías que me las tengo que guardar muy en el fondo, porque ahora estoy en mi labor de investigador, en donde únicamente me voy a fijar en los hechos
y justamente en las pruebas documentales que tenga que pueda sustentar esos hechos. Por tanto, mi opinión la voy a tener reservada solamente para mí. Es una investigación objetiva. Por tanto, no tiene que estar cegado en este caso por nuestra propia percepción. Entonces, no podemos escribir el servicio es malo o el personal no atiende bien, porque no estamos todavía en ese momento, no estamos todavía en conocimiento de las causas exactas, causas que son justamente dimensiones específicas de nuestra variable, nuestra categoría de análisis, como para poder dar esa opinión. Y aunque tengamos todos esos datos, aún así no podemos dar nosotros justamente un juicio de valor porque no cabe en nuestra labor como investigador. Disculpen. Muy bien. Ese tipo de afirmaciones con juicios de valor, entonces ya la tenemos totalmente por denegada. En cambio, lo que podemos hacer es redactar de manera más académica. Entonces, se observan manifestaciones de insatisfacción de usuarios, que puede ser algo relacionado con el tiempo de espera, que puede ser con la comunicación recibida, que puede ser con la organización de los procesos de atención. Entonces, ahí nosotros estamos expresando lo que los documentos, lo que nuestros pacientes, lo que los usuarios, lo que el personal en general nos está expresando. Por tanto, ya tenemos cierto conocimiento del estado, pero aún así no emitimos un juicio de valor, simplemente expresamos cómo se está presentando esa situación, de manera, por supuesto, académica y metodológica. La diferencia que se puede observar, el lenguaje académico tiene que ser prudente, tiene que ser objetivo, tiene que ser respetuoso. Y especialmente es relevante, ¿verdad?, en área de salud porque están involucrados pacientes, trabajadores, instituciones y datos sensibles. La situación en sí luego es muy sensible, por tanto tenemos que tener especial prudencia. Muy bien, pasamos a la siguiente. Tema, problema y pregunta. Es muy común que se confunda debido a lo incipiente de nuestra investigación. Por eso tenemos que separar claramente cada elemento. El tema nosotros ya lo estuvimos tratando en la clase pasada, que es el asunto general, ¿verdad?, que se desea estudiar. Por ejemplo, ya habíamos visto la calidad percibida por usuarios adultos del servicio de urgencias. Entonces, el tema nos da una orientación general, pero todavía no explica por qué existe esa problemática. Simplemente dice, ahí está la problemática. Pero el problema en sí, que también ya la estuvimos trabajando de manera inicial, que habíamos visto, que habíamos hecho, era una descripción de la situación concreta que genera justamente esa necesidad de análisis. Y habíamos visto, por ejemplo, en el servicio de urgencias de una institución sanitaria, se observan reclamos frecuentes de usuarios adultos relacionados con tiempo de espera, comunicación recibida o también puede ser organización de procesos de atención. Entonces ahí aparece ya la situación que motiva el estudio. Ahora bien, la pregunta de investigación transforma toda esa situación en una interrogante clara y posible de responder. Es decir, condensa todos los justificativos que nosotros presentamos en una sola pregunta. En el ejemplo que estamos trabajando, la pregunta podría ser, ¿cuál es la calidad percibida por los usuarios adultos del servicio de urgencia de una institución sanitaria de Capiatá durante el año 2026? Observan, ¿verdad?, que en el ejemplo se puede visualizar todos los elementos de nuestro título de investigación. Y es así como se va a ir trabajando a lo largo del proceso de elaboración de la tesis. Del título parte el resto de la investigación. Todos los elementos que se visualizan en el título se reflejan en la pregunta general y la pregunta general se convierte en objetivo general. Por tanto, nuestras preguntas específicas lo convertimos en objetivos específicos. Va degradándose poco a poco para que esto nos permita justamente responder no solo a la pregunta general, sino llegar al título de investigación que habíamos propuesto.
Entonces, el tema responde a qué se estudiará. El problema responde a qué situación, la situación que preocupa pero, o que requiere análisis. Y la pregunta responde ya a qué se quiere conocer mediante nuestra investigación. Esta diferencia es clave porque una pregunta no debe aparecer de manera aislada. La pregunta general debe surgir del problema y por eso justamente conforma el último párrafo de nuestro planteamiento del problema. Si la pregunta no está explicada, perdón, si el planteamiento del problema no está explicada en los párrafos que habíamos mencionado, entonces la pregunta quedará débil, va a parecer improvisada y hay que, por supuesto, también cuidar la coherencia con el título. Un error frecuente que suele ocurrir es, por ejemplo, se pone el problema, ¿cuál es la calidad percibida por los usuarios? Pero el problema no es justamente responder a esa pregunta. El problema es la situación que hace necesaria formular esa pregunta. Y eso es lo que tenemos que recordar justamente en la diferencia entre tema, problema y pregunta general. Muy bien, pasamos a la coherencia metodológica. La coherencia metodológica es uno de los criterios más importantes en una propuesta de investigación. El título, el problema, la pregunta general deben estar alineados, así como les expliqué recientemente. Título reflejado en la pregunta general. Entonces, ¿qué significa esto? Ahí justamente podemos observar en la imagen. Significa que los tres elementos deben referirse al mismo fenómeno, la misma población, el mismo contexto en el mismo periodo. Los 5 elementos de nuestro título reflejados en nuestra pregunta general y en el objetivo general. Muy bien. Nuestro ejemplo de siempre, ¿verdad? Calidad percibida por usuarios adultos del servicio de urgencia en la institución sanitaria de Capiatá 2026. Aquí el problema habla de situaciones relacionadas con la calidad percibida justamente en ese servicio, como reclamos de usuario, tiempo de espera, comunicación insuficiente, organización del proceso de atención. Eso ya habíamos visto, ¿verdad? La pregunta general a la vez, ¿verdad? Que deviene de este título de investigación, de este probable título, de este ejemplo, debe preguntar por la calidad percibida de esos usuarios en ese servicio, en ese lugar y en ese periodo. Por eso justamente habíamos visto en el slide anterior que la pregunta era, ¿cuál es la calidad percibida por los usuarios adultos del servicio de urgencia de una institución sanitaria de Capiatá durante el año 2026? Ahí mantiene una coherencia absoluta entre título y pregunta general. Muy bien. La incoherencia. Si es que el tutor o la dirección de investigación nos da un dictamen de incoherencia metodológica, significa que nuestro trabajo prácticamente es insalvable. Si tenemos ciertos ajustes menores que hacer dentro del contexto de nuestra investigación, es lo más normal que puede ocurrir hasta el último día en que decidimos imprimir nuestro trabajo de investigación e incluso después leemos y nos vamos a dar cuenta que tuvimos un par de errores que se pudo haber subsanado de manera fácil, ¿verdad? Pero si tenemos inconsistencia o incoherencia metodológica, ahí el trabajo es insalvable. ¿Cuándo aparece la incoherencia? Cuando el título de investigación que estamos por presentar habla de una cosa, el problema habla de otra cosa, la pregunta habla de otra cosa. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿verdad? Si el título habla de gestión del talento humano, pero el problema habla de baja adherencia al tratamiento de pacientes con diabetes, y la pregunta se refiere a hipertensión arterial, la propuesta, por supuesto, está totalmente incoherente, por tanto, no va a ser aprobada. Ahora, este ejemplo es bastante drástico en el sentido de que se puede visualizar perfectamente el error al tratar diferentes temas en una misma investigación, ¿verdad? Pero se puede, por ejemplo, observar, muchas veces queremos abarcar demasiado, tomamos dos variables, después no sabemos cómo tratar esas dos variables a lo largo de la investigación. Por tanto, nuestro título habla de dos, nuestra pregunta de investigación habla de una variable y nuestro objetivo de investigación habla de la variable 2. Entonces ahí también, si bien contiene todos los elementos del título, aún así no hay una consistencia metodológica, porque cada temita
cada variable, cada categoría de análisis que nosotros mencionemos en el título es un universo de cuestiones que hay detrás. Si hablamos de gestión del talento humano y hablamos de calidad percibida, son dos universos temáticos muy diferenciados. Hablar de que esto tiene relación implica que tenemos que abarcar todo lo que es A, todo lo que es B y después ver cómo estos se relacionan para decir lo que estamos diciendo en nuestro título de investigación. Por eso lo que siempre se recomienda, en especial en nivel maestría, es tratar de abordar una variable, porque es muy extenso justamente agotar metodológicamente todo lo que se requiere de una variable, ni qué decir de dos variables, ¿verdad? Y si vamos a hablar de correlación entre ellas o causa y efecto para una investigación explicativa, por ejemplo, es muy extenso. No se cuenta con el tiempo suficiente para hacer ese tipo de investigación, a menos que se pase, ¿verdad?, la convocatoria a otra para poder defender y se cuente con 2 años más, ¿verdad?, por ejemplo, de estudio. Ahí, nada que decir, ¿verdad? Pero si es que se va a presentar en el tiempo requerido para aprobar esta maestría, entonces es poco tiempo para una investigación correlacional o una investigación causal, por lo que se recomienda siempre que sea de una sola variable o de una sola categoría de análisis, ¿verdad? De una sola temática que ustedes puedan abordar para que esto sea lo más condensado posible y les permita presentar sin problemas su investigación. Entonces, volviendo a nuestro tema de incoherencia, ¿verdad? Cuando ocurre el ejemplo que mencionamos, no se trata solo de un error de redacción, es un problema metodológico serio porque afecta todo el diseño de la investigación. Por eso, cada vez que redacten ustedes el problema, deben volver al título y preguntarse, ¿estoy hablando del mismo fenómeno que estoy indicando en mi título? ¿Mantengo la misma población? No hay que olvidarnos de ningún elemento por eso. Por eso es tan necesario en el material de lectura que yo les presenté en plataforma, que les hice, justamente está un checklist donde ustedes van a poder visualizar justamente cada uno de estos elementos y al momento de hacer su planteamiento del problema, a ver si realmente están tratando cada uno de estos puntos ya abordados en su título de investigación. Entonces, tenemos que visualizar ese checklist como para que ustedes puedan mantener esa coherencia metodológica. Muy bien. Pasamos a la estructura del planteamiento del problema. Yo les había indicado que justamente que tiene, desde el inicio de la clase, ahora que tiene eh, una estructura fija, una estructura por párrafos, incluso, y es que lo pueden tomar así, en donde aborda punto por punto estos aspectos requeridos del planteamiento del problema. ¿Se acuerdan que cuando abordamos el título habíamos visto que el título tenía que tener su variable o su categoría de análisis, tenía que tener su población, su delimitación espacial, su delimitación temporal? Y vimos, ¿verdad?, que si no se cumple esa secuencia no es un título de investigación porque le falta uno de los elementos. Por tanto, no configura un título de investigación tal como nos pide nuestro manual y nuestro reglamento de tesis, ni también como nos pide la metodología en general. Entonces, ahora pasamos al planteamiento del problema, que también cuenta con una estructura fija, que también cuenta con elementos que sí o sí tienen que estar dentro del texto de nuestro planteamiento del problema, y que si no se configura justamente uno de estos elementos, no va a constituir un planteamiento del problema. Entonces, no es que ahora ya se exige, ¿verdad?, todo un capítulo de la tesis. Nosotros lo estamos abordando de manera inicial, pero tenemos que seguir en nuestra redacción con una secuencia lógica, aunque después, ¿verdad?, en el transcurso del desarrollo de nuestra tesis vayamos ajustando conforme a los nuevos elementos o conocimientos que tengamos de nuestra investigación. Entonces contamos con 7 elementos. Primero, identificamos la variable o categoría de análisis, o también se le llama aspecto central. En segundo lugar,
el contexto general del problema. En el tercer recuadro ustedes pueden ver el contexto específico o institucional. En el contexto general ustedes van a después visualizar en su material de lectura que va de lo global, continental, regional y nivel país, ¿verdad? Por eso es que después nos habla de contexto específico, que es ya dentro de nuestro país, ¿verdad? ¿Qué departamento, qué ciudad, qué institución en específico? O sí, por ejemplo, vamos a tomar la ciudad de Capiatá y todas las instituciones públicas de salud en la ciudad de Capiatá podemos tomarlo. O todas las instituciones privadas de salud o todos los sanatorios privados de salud de la ciudad de Itá. Por dar un ejemplo, podemos dar a nivel ciudad. O lo que más se estila realmente es dar a nivel institucional, porque ustedes saben que dentro de una institución, otra vez, contamos con varios servicios, ¿verdad? Varias áreas que aún hablando de una institución, igual es muy complejo. Entonces, de ahí justamente hace la degradación por la degradación geográfica para ir llegando hasta la institución, hasta el área, hasta el servicio donde nosotros vamos a ubicar nuestra investigación. En cuarto lugar, habla de describir la situación problemática. En quinto lugar, se menciona posibles causas o manifestaciones. ¿Por qué hablamos de posibles? Porque recién estamos investigando, así que todavía no es certero de que esas sean realmente las causas. Nosotros vamos a bosquejar de acuerdo a lo que observamos actualmente, con el conocimiento que tenemos actualmente, que esas son para nosotros como investigadores posibles causas que originan esa situación. En sexto lugar, ¿verdad? Explicamos las consecuencias o relevancia del problema justamente. Y en séptimo lugar, ya formulamos nuestra pregunta general de investigación. Esta estructura que observamos, ¿verdad?, ayuda a evitar que el planteamiento sea solo un párrafo improvisado. El planteamiento bien construido tiene una progresión. Por ejemplo, no conviene iniciar directamente con en mi hospital hay problemas. Es mejor, en este caso, comenzar con una contextualización general, ¿verdad? Entonces, la calidad de atención constituye un aspecto relevante para la gestión hospitalaria porque se relaciona con satisfacción de usuario, mejora continua de servicios, por ejemplo, ¿verdad? Luego podemos pasar a un contexto más específico. Entonces, en el servicio de urgencia de la institución sanitaria de Capiatá, Itá, etcétera, ¿verdad?, se observan manifestaciones de insatisfacción vinculadas con tiempo de espera, comunicación recibida. Entonces vamos nosotros bajando poco a poco. Entonces pasamos de lo global a lo específico. Entonces después mencionamos posibles causas o posibles manifestaciones con mucha prudencia. Ahora, sabemos que en las instituciones públicas en especial y también en las privadas puede ser muy delicado hacer este tipo de investigaciones, por tanto tenemos que tener mucho cuidado. Entonces podemos, por ejemplo, ¿verdad?, esta situación podría estar relacionada con alta demanda, limitada orientación al usuario, dificultades en la organización del proceso de atención. Entonces ahí ya vamos tres causas. La primera, alta demanda. La segunda, limitación en la orientación del usuario. Y en la tercera, organización del proceso de atención. Estas tres causas ya pueden ser las tres dimensiones de nuestra investigación, de nuestra variable o nuestra categoría de análisis principal. Por tanto, estas tres causas pueden después originar nuestras preguntas específicas de investigación. Bueno, continuamos con el siguiente párrafo donde vamos a explicar las consecuencias. Entonces, estábamos hablando ahora de que la situación o las posibles causas que originan la situación que nosotros estamos tratando en nuestra investigación. Entonces, si vamos a las consecuencias de esas causas, podemos decir, si esta situación persiste, podría afectar la percepción de la calidad, puede aumentar reclamos, puede limitar la toma de decisiones basada en la información. Y finalmente, vamos a formular nuestra pregunta general. ¿Qué es lo que observamos? ¿Verdad? Una secuencia que hace que el texto sea mucho más claro, sea académico y sea defendible. Muy bien, pasamos a lo que vamos a pasar a tratar cada uno de estos 7 aspectos. Empezamos con el primer párrafo,
que es la variable si es un enfoque cuantitativo, categoría de análisis si es un enfoque cualitativo, o también una expresión global para cualquiera de las dos, que es aspecto central. Entonces, el primer paso para poder redactar el problema es reconocer cuál es el concepto en este caso, eje del estudio. A este concepto podemos llamarlo variable, categoría o aspecto central según el enfoque de nuestra investigación. Entonces, en los estudios cuantitativos, así como les mencioné, hablamos de variables. Por ejemplo, satisfacción de usuarios, adherencia al tratamiento, sobrecarga laboral, clima organizacional, tiempo de espera. En estudios cualitativos podemos hablar, por ejemplo, de percepciones, experiencias, significados. Por ejemplo, percepción del usuario sobre la atención recibida o experiencia del personal de enfermería, o también podemos hacer otro sobre los directivos, que casi nunca se trata, ¿verdad? Pero podemos decir valoración de directivos sobre la gestión institucional, que también podemos hacer. Pero eso en este caso va a ser cualitativa, porque vamos a basarnos en las cualidades justamente específicas desde el punto de vista específico subjetivo de cada individuo involucrado. Muy bien. Entonces, en esta etapa inicial no siempre vamos a tener completamente definido el enfoque metodológico, porque justamente estamos iniciando recién. Pero sí tenemos que identificar nosotros cuál es el aspecto central de nuestra investigación. Entonces, si el título habla de calidad percibida, entonces tenemos que tomar como calidad percibida como nuestro aspecto central y tenemos que comprender qué significa ese concepto. ¿Qué significa calidad? ¿Cuál es el concepto, el concepto, ¿verdad? A nivel global, el concepto a nivel específico del área de salud? ¿Qué elementos se tiene que tener en cuenta para que se determine qué es y qué no es calidad? Entonces, todo eso nosotros vamos a definir en nuestro primer párrafo del planteamiento del problema. No podemos redactar el problema solamente desde una impresión personal. Ya habíamos hablado, ¿verdad? De que no podemos emitir juicios de valor como la atención es mala o, por ejemplo, no, o que la calidad del servicio es mala, ¿verdad? Porque todavía nosotros no tenemos esa potestad como investigadores. Entonces, tenemos que hablar de calidad percibida. Entonces, vamos a enfocar el estudio, ¿verdad?, en la valoración que hacen los usuarios sobre el servicio percibido. Otro ejemplo, sobrecarga laboral. No basta con decir hay mucho trabajo, sabemos que existe, ¿verdad? Pero tenemos que explicar que puede tratarse de una situación en la que las demandas laborales superan la capacidad disponible del personal para responder adecuadamente sus funciones. O sea, ahí ya no está saliendo de una percepción muy individualista nuestra, no solamente desde nuestra visión, sino que desde una visión ya más académica y metodológica. Entonces, la variable o categoría o aspecto central de nuestra investigación tiene que ir construyéndose con apoyo bibliográfico. Entonces, si yo voy a hablar de calidad, tengo que tener materiales no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel global, que aborden sobre la calidad en general y sobre la calidad de servicios, sobre la calidad para usuarios, ¿comprendes? Todo eso nosotros tenemos que ir ya generando nuestro propio espacio dentro de nuestros quehaceres para poder tener nuestro acervo bibliográfico ya del tema y del título que vamos ya bosquejando. Se puede definirse de una manera sencilla, pero podemos ir progresivamente respaldando en textos metodológicos, en artículos, en los reglamentos de las diferentes instituciones, pueden ser también en informes o en documentos institucionales. Si vamos a hablar de calidad, primeramente tenemos que saber qué es calidad, qué factores determinan que exista la calidad. Entonces, de ahí nosotros vamos definiendo punto por punto. Pasamos al segundo párrafo en el que íbamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, un planteamiento sólido avanza de general a lo particular, que es lo que estuvimos dando desde el inicio.
Esta es una lógica clásica en la redacción académica de problemas de investigación. No conviene empezar directamente diciendo en mi institución ocurre esto, sin antes ubicar justamente el tema en el contexto más amplio. Los problemas siempre están definidos de manera más amplia y que van después disminuyendo hasta nuestra institución específica. Un momentito. Bueno, continuamos entonces. Veo que nadie todavía se está uniendo a la sesión de hoy. Muy bien. Entonces, primero debemos mostrar que el problema forma parte de una realidad sanitaria, por ejemplo, de una realidad administrativa sanitaria o de una institución más grande. La secuencia recomendada es contexto general, contexto regional o nacional, contexto local o institucional y una situación específica a través del estudio. Por ejemplo, si el tema es calidad percibida en urgencias, podemos iniciar señalando que la calidad de atención es un aspecto central para los servicios de salud porque influye en la satisfacción del usuario, en la continuidad de atención y en la confianza en las instituciones. Luego podemos acercarnos al contexto nacional o local, ¿verdad? Hablando de instituciones sanitarias a nivel Paraguay. Entonces, los servicios de urgencia suelen enfrentar alta demanda, porque no es solamente una situación específica de tu entorno específico, sino que se está dando a nivel más grande. Entonces, los servicios de urgencia suelen presentar o suelen enfrentar alta demanda, necesidad de coordinación entre equipos, precisión o también suelen tener mucha presión por parte de las autoridades y por parte de los usuarios mismos para brindar justamente una atención o una respuesta oportuna. Después ya pasamos al contexto institucional. En una institución sanitaria de Capiatá, que es lo que venimos viendo en nuestro ejemplo, se observan comentarios o reclamos relacionados con demoras, falta de información, falta de organización del proceso de atención, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente, dentro del mismo párrafo, ¿verdad? Llegamos a la situación específica. Entonces, podemos decir, por ello surge la necesidad de analizar la calidad percibida por usuarios adultos del servicio de urgencias durante el año 2026, que ya es el ejemplo, que ya es nuestro título de investigación. Entonces, esta progresión evita que el problema parezca ya una opinión aislada, también ayuda a que el lector comprenda la relevancia del estudio. Pasamos al siguiente, que es causas o manifestaciones del problema. Muy bien, cuando redactamos el problema también podemos mencionar posibles causas o manifestaciones. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado al al elaborar este párrafo, porque es una etapa todavía muy incipiente, es una etapa en donde todavía no hemos realizado una investigación profunda. Por tanto, no podemos afirmar con certeza todavía que una causa explica justamente el problema. Entonces, no podemos decir el problema se debe a la mala administración o la causa es la falta de compromiso del personal. Entonces, ese lenguaje es apresurado y muy poco académico. Como investigadores no tenemos permitido luego hacer ese tipo de aseveraciones. Entonces, lo correcto es utilizar expresiones prudentes como podría estar relacionado o posiblemente se vincule o entre posibles manifestaciones se encuentran, ¿verdad? O se observa como posible factor. Todo nosotros lo dejamos todavía de manera hipotética, puesto que todavía no tenemos la certeza absoluta de cuáles podrían ser las causas. En el ámbito hospitalario, por ejemplo, las causas o manifestaciones en este caso pueden ser institucionales, administrativas, del talento humano, pueden ser estructurales o pueden ser sociales.
Hay que tener mucho cuidado con esto. Las causas institucionales, por ejemplo, pueden relacionarse con organización interna, con liderazgo, protocolos, coordinación entre áreas, que sabemos que suele darse de manera muy problemática, ¿verdad? Entonces, se puede relacionar con esto. Puede ser también, ya que nosotros estamos en administración y gestión hospitalaria, en el lado de la administración puede ser admisión, registros, agendamiento, archivo, facturación, trámites. Las asociadas al talento humano puede ser, por ejemplo, sobrecarga laboral, rotación, distribución de turnos, capacitación. Las estructurales, que son las que sí o sí se presentan en casi cualquier tipo de investigación, que pueden relacionarse con infraestructura, con insumos, equipamiento, con presupuesto, ¿verdad? Y las sociales también, que se presentan mucho en el área de salud, que pueden incluir, por ejemplo, aumento de enfermedades crónicas, barreras de acceso, baja educación, o también puede ser una consulta tardía que también se da mucho en nuestra realidad. Entonces, lo importante es que las causas o manifestaciones que estén directamente vinculadas con nuestro problema no sean una lista desordenada, sino que deben ayudar a comprender mejor la situación problemática. Entonces, podemos tomar tres, por ejemplo, que podría ser una que es una dimensión social, que es la baja educación sanitaria, una dimensión de infraestructura, una dimensión estructural, que podría ser, por ejemplo, la falta de insumos. Y podríamos tomar uno que es una dimensión del talento humano, que podría ser, por ejemplo, falta de capacitación, por dar ejemplo. Entonces tenemos tres causas bien identificadas que se pueden convertir en las tres dimensiones de nuestra variable o categoría de análisis. Muy bien, consecuencias. Las consecuencias o la relevancia del problema debe explicar la situación problemática y sus posibles manifestaciones. Acá debemos indicar las consecuencias o la relevancia justamente. Las consecuencias justamente que nos permiten mostrar por qué el problema importa. En investigación no basta solamente con decir que algo ocurre, también debemos explicar qué efectos puede tener si no se analiza o no se atiende adecuadamente. En el área de la salud, ¿verdad? Las consecuencias pueden afectar a distintos actores. Para los usuarios pacientes puede haber insatisfacción, demora en la atención, desconfianza hacia las instituciones, abandono de controles, baja adherencia al tratamiento o una percepción negativa también de calidad. Para el personal de salud pueden aparecer sobrecarga laboral, estrés, desgaste profesional, conflictos internos, dificultades de coordinación. Para la institución, para la estructural, ¿verdad? Las consecuencias pueden incluir aumento de reclamos, deterioro de la imagen institucional, puede ser también uso ineficiente de recursos, puede ser debilidad en la gestión o también dificultad para la toma de decisiones. Muy bien. Para la gestión hospitalaria, que es el área que nos compete, el problema puede generar falta de información para planificar, decisiones basadas solamente en percepciones no documentadas o dificultad también para priorizar mejoras e inversiones. Pero justamente sobre estos puntos mencionados tenemos que tener cuidado porque no se deben exagerar las consecuencias. La consecuencia debe guardar relación directa con el problema. Si el problema es la percepción de usuarios en urgencia, entonces las consecuencias deben estar relacionadas, por ejemplo, con la experiencia del usuario, calidad de servicio, reclamos, confianza institucional o mejora de procesos. Pronóstico y control del pronóstico. Aunque estamos trabajando en un planteamiento del problema breve, es útil comprender estos elementos, que es el pronóstico y el control del pronóstico. ¿A qué se refiere? Primeramente, el pronóstico es anticipar qué podría ocurrir si la situación problemática ahora continúa sin ser analizada o atendida. No es una adivinanza, ¿verdad? Es una previsión razonada conforme a lo que venimos ya nosotros bosquejando en nuestro planteamiento. Por ejemplo, si persisten los reclamos relacionados con tiempo de espera y comunicación en el servicio de urgencias, podría aumentar la insatisfacción de usuarios o debilitarse la confianza en la institución
o, por ejemplo, dificultarse la implementación de mejoras. Nosotros estamos percibiendo conforme a la información que tenemos qué podría ocurrir si no hay ningún tipo de interferencia de la institución, de la sociedad en sí. Control del pronóstico, ¿a qué hace referencia? Explica cómo la investigación puede aportar información útil para comprender el problema y orientar decisiones. No se trata de prometer que nuestra tesis va a resolver por completo el problema, sino que más bien puede justamente aportar información para que eso que estamos observando que va a ocurrir si nada se hace, no ocurra tanto de esa forma. Por lo menos tener las bases documentales, en este caso que va a ser en nuestra tesis, las bases documentales y experienciales que sustenten justamente una decisión administrativa o una decisión gerencial. Entonces, no vamos a prometer nosotros resolver el problema, sino que lo que podemos nosotros es ofrecer esta información útil. Por ejemplo, el análisis de la calidad percibida permitirá identificar dimensiones críticas del servicio y generar información para fortalecer la organización de la atención, la comunicación con los usuarios y la toma de decisiones institucionales. O sea, esta diferencia es muy importante. El pronóstico muestra lo que va a ocurrir si es que la situación que se observa no se hace absolutamente nada al respecto. Y el control del pronóstico dice lo que nuestra investigación puede aportar para que eso que va a suceder indefectiblemente al menos se cuente con suficiente información para tomar una decisión que justamente impida llegar a ese nefasto fin que nosotros estamos observando si es que no hay intervención. Pasamos ya al último párrafo de nuestro planteamiento del problema, que es la pregunta general, y habla justamente en nuestro slide de preliminar, porque hasta nuestro título sigue siendo tentativo, por tanto, todo lo que nosotros bosquejemos en el documento oficial en el que vamos a pedir que nos aprueben nuestro tema y nuestro título, también es todavía provisional. Tanto, también nuestro planteamiento del problema es nuestra pregunta general. Entonces, ¿qué es la pregunta general? En este caso, es la interrogante central que surge de nuestro planteamiento del problema. Debe ser clara, investigable, coherente con el título de investigación. ¿Se acuerda que la fórmula de nuestro título de investigación era nuestra variable o categoría de análisis, era nuestra población, nuestra delimitación espacial, nuestra delimitación temporal? Ahora vamos a tener esos mismos elementos, pero le vamos justamente, vamos a agregarle la fórmula orientadora. Es decir, el elemento que hace que ese título de investigación se convierta en una interrogante. Puede ser cuál es, cómo es, qué relación existe, qué percepción tiene, qué factores te asocian. Entonces, esta fórmula orientadora que vemos acá, que estas pueden ser las posibles preguntas, más la variable, más la población, más el contexto, lugar y periodo. Es decir, nuestro mismo título, pero que justamente le agregamos nuestra interrogante para que se convierta en una pregunta general de investigación. Entonces habíamos visto que de nuestro ejemplo de calidad percibida era cuál es la calidad percibida por los usuarios adultos, ¿se acuerdan? Si el título es gestión del talento humano, entonces la pregunta podría ser, ¿cómo se caracteriza la gestión del talento humano en el personal de enfermería del servicio de urgencias del hospital público durante el año 2026? Ahí se observan todos los elementos. Otro ejemplo puede ser adherencia a tratamientos en pacientes adultos con hipertensión arterial atendidos en una unidad de salud familiar en el año 2026. Si bien no decimos que es de tal ciudad, de tal región, nosotros nos referimos a una unidad de atención, de una unidad de salud familiar, ¿verdad? Que va a ser dentro de este periodo 2026, que va el primer semestre, ¿verdad? Del 2026. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra pregunta general en este caso? Pues podría ser, ¿cuál es el nivel de adherencia al tratamiento de pacientes adultos con hipertensión arterial atendidos en la unidad de salud familiar
Un ratito. Bueno, durante el año 2026. Entonces, en estos ejemplos vemos, ¿verdad? Que no debe ser muy amplia ni debe preguntar algo imposible de responder. Tampoco se debe introducir variables o poblaciones que no están en el título. Es nuestro mismo título convertido en una interrogante. Entonces, una forma práctica de revisarla es preguntar, ¿mi pregunta se puede responder con datos? ¿Se relaciona directamente con el título? ¿Incluye población y contexto? ¿Evita juicios de valor? Si respondemos que no cuenta con ninguna de esas fallas, ¿verdad? Entonces ya tenemos ya nuestra pregunta general completamente coherente con nuestro título de investigación. Muy bien, después aparecen errores comunes, que esto lo tienen bien definido en su material de lectura. Pasamos ahora a la justificación. La justificación también cuenta con una estructura un poco más breve que nuestro planteamiento del problema, pero también cuenta con una estructura fija, una estructura metodológica que tenemos que cumplir para que se configure en una justificación de la investigación. Entonces, la justificación explica por qué y para qué se realizará la investigación. No hay que confundir la justificación con el problema. Nosotros nos centramos acá en la investigación. El problema, ¿verdad?, describe la situación que motiva el estudio y nuestra justificación explica la importancia, la utilidad, la pertinencia de investigar la situación que estamos observando. Entonces, los tres elementos que acabo de mencionar,